Multiusos Fontes do Sar e Complexo Deportivo Santa Isabel patrocinan este programa. Que tal, como están? Benvidos a ese de Compostela vai paso a paso, pero achegándose ao seu obxectivo, chegar ao final da promoción de ascenso á segunda B. Mañá en Pamplona, contra o San Juan, toca rematar a segunda eliminatoria. Se saben que os de Freddy van con un 3-0 acabado aquí en San Lázaro. No se nos da bien, pero se nos tiene que dar bien. Tenemos que adaptarnos sí o sí, lo más rápido posible. ¿Cómo se prepara? Pues sobre todo anímicamente. Técnicamente, tácticamente, un entrenador pues puede hacer todo lo posible, los futbolistas también puedes trabajar mucho en ellos, pero luego en el tema emocional, en el tema mental, por mucho que digas, que hagas, la cabeza de cada uno funciona de una manera distinta y el fútbol, pues bueno, tiene muchas sorpresas y en el fútbol pues detalles y acciones puntuales pueden cambiar la mentalidad del futbolista y la confianza, ¿no? en el medio de un partido. No nos vamos a engañar. É importante, aparte de pasar a eliminatoria, importante son as sensacións. Vale? Aquí falamos moitas veces de sensacións, entonces que pase a eliminatoria pois tendo dúbidas e pasando moitos problemas ao mellor os últimos minutos, pois a sensación igual non é boa, e se pasas a eliminatoria pois ganando un 2, ganando o partido, con un empate, con boas sensacións, pois lógicamente a viaxe vai ser máis amena, o día seguinte vais estar máis contentos, entonces, bueno, lógicamente o tema das sensacións é importante. Van dúas eliminatorias e de momento as cousas están a sair ben, os xogadores están contentos, pero non se queren confiar demasiado. Coñecemos algunhas das súas impresións. Tras uns días grises, o sol saiu en Santiago, quen sabe se para dar un pouco de alegría os que adestran o aire libre e na busca dun gran acontecemento. Así se preparaba o Compostela para o partido que lle agarda mañá en Pamplona. Será o encontro de volta desta segunda eliminatoria da promoción de ascenso á segunda B. Como xa pasara na primeira fase, os de Freddy van cunha boa renda de San Lázaro. Neste caso, un 3-0 que pon outra vez o pase á seguinte ronda moi ao seu favor. Pues muy bien, la verdad que el equipo está muy ilusionado. Las cosas están saliendo demasiado bien, quizás. Aún estamos esperando ese golpe de efecto de mala suerte que a lo mejor siempre hay. Pero bueno, por ahora creo que las cosas están yendo muy bien. Estamos muy contentos, muy ilusionados, con ganas de afrontar este partido de vuelta y plantarnos en la última eliminatoria, que ya es una final. É que isto de ir sempre con vantaxe tamén exixe máis concentración, nada de relaxarse. Es importante que la gente se dé cuenta que esto no es fácil y que se han dado circunstancias que nos han favorecido mucho. Por ejemplo, el otro día una jugada puntual que cambia el partido, entonces hay que pensar que esto es complicado y que la última eliminatoria probablemente ya sea un rival todavía más complicado cuando lleguemos a ella, entonces hay que ir pasito a pasito, muy despacito. A presión nestes casos sempre é grande, vayan mellor ou peor as cousas porque os branquiazuis saben perfectamente o que se xogan, pero, por que non, tamén hai que desfrutar do momento. Es una situación curiosa porque es como una liga contenida, sobre todo después del primer partido de cada eliminatoria, porque nos está saliendo muy bien en casa. Son resultados que a priori son muy favorables, pero claro, tampoco puedes desbordar en esa alegría porque todavía te queda, incluso cuando pasas la eliminatoria todavía hay otras. Yo creo que si conseguimos definitivamente el objetivo ahí sí que va a ser alegría totalmente desbordada, pero bueno, por ahora mucha contención y yo creo que porque todos somos conscientes de que podemos llegar a conseguirlo. E non é Adrián o único que defende esta licenza para desfrutar, pero con cautela. Sí, siempre se disfruta, ¿no? Como te dije antes, los momentos importantes de la temporada siempre son los más bonitos de vivir, ¿no? Para nosotros es ese momento que el grupo lleva 10 meses esperando, ¿no? El poder vivir la promoción, de ir pasando eliminatorias y de momento están saliendo bien las cosas y sí que te da tiempo de disfrutar, ¿no? Sobre todo con los resultados que estamos teniendo ahora, sobre todo los días del partido cuando acaba y el día de postpartido pues siempre son bonitos y son de felicidad, claro.
As promocións son sempre para disfrutar, porque estás todo ano traballando para entrar entre esos 4 primeiros e a verdade é que unha vez que chegas, pois os partidos son para disfrutar dentro da tensión que hai sempre nese tipo de eliminatorias, pero bueno, a xente está moi metida, está disfrutando e conseguindo resultados, que é importante. Sobre o partido de mañá, os dous seguen a consigna que prevalece estes días no vestiario. Nada de relaxarse e a rematar a eliminatoria en Pamplona. Por suerte la mayoría de la gente pues, tiene experiencia en promociones, sabe que los resultados aunque sean favorables nunca son definitivos y bueno, seguramente se vivan con un pelín más de tranquilidad, ¿no? Pero siempre intentando estar tensionados porque en cualquier momento cualquier resultado se puede dar y se le puede dar la vuelta a la eliminatoria, ¿no? Estamos concienciados, tranquilos y bueno, sabiendo que partes con una ventaja importante del partido de ida, pero conocedores de que son 90 minutos largos, se van a hacer difíciles y que hay que estar a tope. Por ahora o factor campo pues, está nos resultando positivo de xogar primeiro na casa, pero bueno, ahora sabemos que levamos unha renta boa, que o partido de volta vai a ser complicado, e se conseguimos pasar, pois a ver se na última eliminatoria creemos que o primeiro partido voltará a ser na casa, polos cruces que pode haber, e esperemos sacar outro resultado positivo. A ese de Compostela vive un gran momento, o club quere rexurdir, volver a escalar posicións. O ascenso da temporada pasada á terceira pódeselle sumar agora consecutivamente o ascenso á segunda B. De momento así viven esta promoción algúns xogadores como Rendo, que nunca antes estivera nun play-off, ou Carlos Hortal, que chegou a última hora ante a urxencia de cubrir a baixa na portería de Cristian, aínda que este xa está recuperado. Moita presión polo equipo, pero moi bonito porque é a miña primeira fase de ascenso sobre todo. Desde logo que é moi bonito e que a posibilidade de ascender que sempre é moi bonito. O feito de xogar na casa aí, de que sempre vayas con un margen afora, sempre axuda. Hai moi buen grupo e ya te digo que me pusieron las cosas bastante fácil. Estoy muy orgulloso de ser partícipe de la fase de ascenso. La verdad que la dinámica es muy buena, tanto Fuchi como Freddy han hecho, bueno, no hace falta que lo digo yo, han hecho los dos un trabajo muy bueno durante el año y bueno, un poco el resultado es esto, la fase de ascenso. De pasar a eliminatoria en Pamplona, o Compostela xa só lle quedará un último escollo, o máis importante, o que decidirá cal é o final do camiño, pero mentres toca desfrutar de cada paso. E cambiamos de asunto porque, como saben, o sábado pasado celebrouse o Día Autonómico do Minibásquet que organiza esta casa e foi un evento con moito éxito, como sempre, pero o concelleiro do BNG, Rafael Vilar, verteu unhas críticas sobre esta cita deportiva. As críticas van encamiñadas á comida que se reparteu ese día aos nenos e tamén á cuota de participación que pagaron os clubs. Adrián Varela, edil de Deportes, quixo contestar a estas cuestións, xa que o Concello colabora neste Día Autonómico do Minibásquet. Estoy llegando a la conclusión de que el bloque nacionalista gallego empieza ya a tener un serio problema en la ciudad con el baloncesto, porque hace unos meses pues dejó de asistir a los partidos del Obradoiro y ahora parece que el problema es el minibásquet o la organización de diferentes eventos. Yo creo que además es una falta de respeto, por un lado, al grupo El Correo Gallego, que es la entidad organizadora, y al Concello de Santiago, y a todos los patrocinadores que están colaborando desinteresadamente en la celebración de ya no solo de este evento puntual, sino de otros muchos otros, puesto que esta aportación que hizo esta empresa, como fue McDonald's o como otra empresa que ha sido Coca-Cola, es fundamental para sacar adelante eventos que se están realizando en Santiago durante todos los fines de semana. Son colaboraciones puntuales, desinteresadas. Yo el otro día estuve incluso allí con vosotros y pude palpar en primera persona el éxito de la actividad, y desde luego creo que bueno, que son unas manifestaciones bastante equivocadas. Se le ha cobrado a los clubs una cuota de participación, pero dicha cuota la va a asumir el Concello de Santiago. Pagar 6 euros por disfrutar de una jornada de 9 de la mañana a 7 de la tarde, pues en la cual van a hacer deporte, van a comer, van a desayunar, van a beber,
bebidas isotónicas, que quede claro. Pues yo creo que no es un coste y que no se puede valorar como algo excesivo. De todas formas, me sorprende también más todavía que diga que le han llegado quejas a él cuando yo, en primera persona, he podido hablar con diferentes clubs y están todos, todos los clubes muy contentos con esta medida que se ha tomado este año, en la cual es cierto que ellos adelantan el dinero para poder financiar parte, pero que será reintegrado por parte de la entidad organizadora. Con isto despedímonos por hoxe, que desfruten da fin de semana, nos voltaremos xa o luns para seguir falando de deportes. Graciñas por atendernos.